en la canción, y aparte con una letra que va desde cómo perciben la ciudad hasta otras cosas. ¿Cómo estás? Okay, hermano, qué gusto que te haya gustado la canción. Y las influencias que tú dices son las correctas. Yo creo que es la canción de Cometa Sucre más anglo, más británica, porque obviamente de Pelados pues había esa influencia. En el resto de canciones que tenemos con Cometa quizás se siente más influencia de rock latinoamericano. Pero esta es como tú dices, y surge porque teníamos este riff de guitarra, Ajá. que era lo único que teníamos. Y es más, estuvo parqueado ese riff como 2, 3 años. Y en la pandemia, O sea, pues... ¿cuándo le hicieron? ¿Cuándo hicieron el riff? Ese riff es del 2019. Tremendo. Y lo teníamos ahí parqueado entre tantas cosas que las tenemos ahí, que las vamos trabajando poco a poco. Y en la época de la pandemia, a manera de ejercicio mental, cuando estábamos encerrados totalmente, pues comencé a trabajar ese riff. Y me acuerdo que era la etapa dura de la pandemia, cuando estaba el tema de los fallecidos en las calles, cuando nuestra alcaldesa se metió al aeropuerto. Bombazo. Entonces Cometa nunca ha sido como una banda con mucha letra social. Ajá. O sea, Que en esto se noté mucha letra social. ha sido más de autorreflexión o cosas así, pero en esta fue como que, no sé, fue un ejercicio como de, ok, está pasando esto. La verdad es que era un momento como de caos, que simplemente fluyó escribir un poco de todo lo que estaba pasando. No nos podemos quedar callados ante lo que está pasando. Claro, y era como que todo el mundo hablaba de la nueva normalidad. Y para mí era como que esto no es normal, esto es cero normal. Así, entonces vamos a hacer un ejercicio con el tema de cero normal. Y de ahí surgió el tema de la letra de la canción, que obviamente, pues sí, aborda mucho el tema de Guayaquil, porque somos guayacos, vivimos aquí, sí, percibíamos lo que estaba pasando. Sin embargo, en el coro ya le damos un poco más, un color al hecho de que podemos cambiar. Hablaste de las épocas, ¿no? 2019 tenías el riff ahí. Y lo comenzaste a trabajar con todo lo que pasaba. Después de haber lanzado el sencillo, que la verdad es una muy buena canción, está en Spotify, ya está en todas las plataformas, ¿no? Sí. Cero Todos Normal, lados. búsquenla por ahí. Quiero preguntarte si tienes ganas de seguir haciendo canciones con letra más social, si tienes ganas de seguir expresándote con todo lo que pasa ahora, ¿no? Violencia, Sí. anoche un secuestro a una familia, una ciudad que se ahoga con un aguacero, todas estas cosas, ¿tienes ganas de seguirlas comunicando así? Yo creo que el arte es como, en mi caso es como, siempre digo, me ahorra así mucha plata de terapia. Entonces, Es bueno, es bueno. Entonces como que escribo mucho de lo que siento y seguramente se va a ver plasmado eso en canciones nuevas. Lo que está pasando porque nos influye. Y Cero Normal es como la primera canción que va por ese lado. No sé si las nuevas letras literalmente van a hablar de cosas muy específicas, pero seguramente se verán reflejadas las cosas que nos pasan. La verdad es que eso es importante. Y estamos en una época que nos pasa tanta cosa que es como es imposible obviarlas. Yo siempre pienso que debe ser recontra difícil hacer música en este país y tratar de llegar a todos, porque a pesar de que ya está democratizado con el internet y demás, sigue habiendo un empuje como que hacia otras cosas que son más populares y demás. ¿Cómo ha sido el proceso de la banda en esa lucha por, digamos, pagar las cuentas, por decirlo así? Sí, como todo emprendimiento, porque a la larga es un emprendimiento, es difícil. Es empezar desde cero e ir construyendo. Obviamente hay ciertos emprendimientos, pues es más fácil de repente ponerte algo de masivo, no algo de, no sé, un puesto de hamburguesas que la gente tiene que comer o no vive. La música, la gente tiene que escuchar música o no vive, pero a veces hay lugares donde te la puedes piratear. Ahora plataformas digitales que por $5.99 tienes toda la música del mundo. Exacto. Y a veces hasta quieren hasta gratis. Entonces es o sea, es más, la puedes tener gratis, solo pagas digamos, claro, lo pagas con el ad que tienes que escuchar. Exactamente. Y entonces al músico pues le van llegando cositas muy pequeñas. Claro. Entonces en ese sentido es un emprendimiento difícil. Ahora es algo hermoso, la verdad, no me imagino haciendo otra cosa. Y entonces tienes que encontrarle la vuelta. En nuestro caso ha sido el ir publicando canciones muy seguido.
porque pues mientras más volumen de canciones tienes, pues el streaming en este caso sube un poco más. En la era del contenido es así. Por Exactamente. ejemplo, mientras más subamos cosas a YouTube, YouTube más responde. Mientras más subas cosas a TikTok, TikTok te premia con el algoritmo mostrándote más. O sea, Exacto. en la era del contenido es así, no solo pasa con la música. Exacto, yo le digo que es como la época de, así como hay fast food, ahora es como, quieren canciones como hamburguesas. Y no es así, lamentablemente. Claro, Las no, el canciones proceso el creativo es... Y requiere otros más etapas, ¿no? De una mezcla, un máster, qué sé yo, cosas técnicas. Pero tienes que subirte a la ola a la que está el mundo y vacilarla, loco. En nuestro caso también mucho nos ayuda a tocar en vivo. El año pasado tuvimos nuestra primera gira nacional. Estuvimos por Loja, Ambato, Cuenca, Quito. En Guayaquil tocamos en el Fonca Fest. En Quito fuimos 2 veces. Terminamos nuestro año tocando en el Quito Fest. Entonces, mientras más gente te escucha, pues te van conociendo más y más puertas se van abriendo. Entonces, claro, en esas estamos. Emilia, no sé si tienes alguna pregunta aquí para Pedro. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mi pregunta más Uy, va se enfocada apagó en la esto de- pantalla, Emilia, espera un ratito, se nos apagó el retorno. Ahí está regresando, dele su tiempo. Ahí estamos. Ahora sí, ¿Ya? ¿Sí? sí, ¿Volví? otra vez se murió. No puedes darnos retorno de acá, Leo. Dame un ratito, Emi. No eres tú, somos nosotros. Ahí volvimos. A ver, intentemos. Ahora sí, Emi. Literal. Sí. Ya, sí, ahí sí, hola. Ajá, sí. Hola. Nada, yo quería preguntar esto. Yo sé que es súper difícil vivir del arte. Otra vez. ¿Qué cosa? Esto es una conspiración. Disculpa, no Bueno, nos había ¿cómo pasado ustedes? Todo esto. bien, hermano. A ver, quédese ahí, Toki, vamos a ver. Ahora sí, Emi, haz tu pregunta. Ya ni me acuerdo. No, o sea, iba enfocada en esto de, yo sé lo difícil que es vivir del arte en el país, pero mi pregunta es, ¿el arte la música en general, puede ser realmente como transformadora? O sea, teniendo en cuenta que yo siento mucho que el arte se ha desvinculado mucho de los procesos sociales que atravesamos como país, digamos. Es como... No sé, esa es como mi crítica, digamos, hacia la música y hacia el arte en general. ¿Cómo hacemos para que no sea así? O sea, ¿cómo hacemos para que el arte también esté cercano a la gente y democratizado también? O sea, y que se sienta también desde lo popular, digamos, en el sentido de que pueda llegar a más gente y que no sea solo comercial. No sé. Sí, yo creo que en el arte hay 2 caminos y los 2 son válidos, porque estamos hablando de arte, ¿no? Que es algo súper subjetivo. Contra amplio. Lo que para mí es blanco, para ti puede ser negro y para el otro fucsia. Y eso es hermoso, por si acaso. Claro. Eso es lo lindo. Entonces hay 2 caminos. Hay músicos que tienen esta brecha de que literalmente la música casi no se toca y no se puede manchar con la política o con cosas así. Y hay otra tendencia que es todo lo contrario. Voy a hablar de la realidad de las cosas que me pasan. Las 2 están bien. Música, sí. Entonces, de ahí a que se convierta en algo popular, pues depende mucho de las puertas que se te abran en cada país, Vamos acá en Guayaquil, a mí me encantaría tocar en todos los barrios de Guayaquil. Es más, busco lugares donde tocar, pero a veces no hay esos lugares, no hay esos O es esos difícil, espacios. ¿no? O hay una plaza aquí que se llama Guayarte, que lo que es una plaza de comida, es un food Claro, court. claro. Que Que si no está del lado de la católica, está abandonado. Exacto. Entonces, es difícil. Ahora hay 2 posiciones. Nos podemos quedar quejándonos o nos podemos ir nosotros buscando nuestros espacios como históricamente pasaron en otros lados con industrias artísticas más grandes como México o Argentina, ¿no? Entonces yo creo que en esa estamos. Hay ciertos gestores culturales que están moviendo eso y poniendo piedrita tras piedrita para llegar allá más lejos. Nosotros somos parte de un sello discográfico que se llama Polymusic, que ha hecho una labor importantísima acá en Ecuador. Que estamos junto a bandas como La Máquina Camaleón, como Lola Boom, como Alex Eugenio, como Paula Navarrete, artistas que están comprometidos con su arte y que están tocando puertas y que están tocando literalmente donde se pueda tocar y publicando música, siendo constantes. Es la única manera de llegar y seguir abriendo puertas. Mucho se habla... Perdón, sí. y gracias a eso en esos últimos años es que al menos tenemos ahora un Fonca Fest en Guayaquil, o hay otro, el Huanca Beats. En Quito hay 3, 4 festivales, cosas que El Quito Fest. cosa que hace 10 años no existía porque no había ningún artista tocando la puerta diciéndole a las entidades
públicas, oigan, necesitamos espacio. Entonces, yo siempre digo que nosotros estamos sembrando para nuestros nietos, casi que así. Ahora que mencionaste eso, lo de tus nietos, es innegable que en estos tiempos la música popular está atravesada por las letras potentes o el pop mismo está cruzado por el reggaetón en todos sus ámbitos, ¿no? Es innegable que tienen una hegemonía cultural, por así decirlo. Tanto en cómo se viste la gente, en lo que escucha y demás. ¿Qué pasa con el rock? ¿Ya se murió? Digamos, ya no está en los Billboard, no encuentras una banda, es decir, está del puesto 30 para abajo encuentras Black Midi, por ahí está Noel Gallagher que te lanza un disco cada 3, 4 años, Foo Fighters probablemente siguen vigentes, pero bueno, después lo que pasó, más complejo. ¿Qué pasa con el rock? ¿Ya se murió? No, el rock... ¿Está en etapa zombie? Va a estar ahí y va a estar siempre, porque es un género muy... muy de verdad, o sea, siempre va a estar ahí. Ahora, no es tan popular como quizás en los 90, en los 2000, porque todo es un reflejo del momento que está viviendo la sociedad. La sociedad está viviendo un momento de inmediatez. Y en la música se ve eso también. Es como necesitamos sacar canciones con la misma fórmula. Claro, y ves que los músicos ahora arman en su casa, en una computadora, el beat, graban la canción y la... Entonces es mucho más fácil pues ser ahora solista que sacar el tiempo para reunirte con 4 o 5 personas y tocar y llegar a un punto en donde, esto funciona, vamos a sacarlo, esto nos representa a todos. Es más fácil ahora, yo solo lo hago, yo solo lo imprimo, copio el mismo beat de otra canción y lo pongo encima y ya se va. Y ya, eso nos referimos a la industria de la inmediatez. Ajá. Entonces, es una época más difícil en ese sentido. Por otro lado, hay una democratización de la música, como tú dices. Pero también hay una saturación. Entonces yo creo que todo esto va a llevar una depuración en el paso del tiempo. Ahorita estamos como en un momento así de en el que agarramos fuerte. todo, por así decirlo. O sea, en algún momento vamos a comenzar a discriminar toda esa cantidad de cosas que se consumen. Sí, yo creo que el ser humano es como que es una persona de costumbre y también ya cuando se satura de algo, pues busca lo otro. Y es como algo cíclico en el mundo. Todo lo que sube baja, todo lo que baja sube. Quiero también entrar a la parte de la popularización de la música, porque una de las cosas por las que también el género urbano es popular es por su fácil cantidad, su fácil forma de llegar a la gente, a los jóvenes sobre todo. Es decir, un joven que capaz por ahí no va a tener la chance de comprarse una batería en el suburbio de Guayaquil, se dedica a improvisar, a hacer impro o a rapear en la calle y ahí entra el mundo urbano y de ahí por ahí entra lo tropical, al reggaetón o lo que fuera y se va de largo. ¿Cómo hacemos digamos, con los otros géneros musicales? Porque sí es un poco más complejo. Tú mismo has mencionado, tienes influencia británica. Por ahí es más difícil para los chicos con talento musical en los barrios pobres llegar, coger y decir, chuta, ¿será que me escucho un disco de los Beatles hoy cuando todo el día he estado escuchando salsa y reggaetón? ¿Cómo se hace ahí para popularizar el rock? Claro. Está el tema, tú lo has dicho muy bien, es lo que es popular en este momento. ¿Qué es lo popular? Es lo que la industria del entretenimiento decide apoyar. Entonces, de repente, la industria del entretenimiento no se cansó, se dio cuenta que es más fácil lidiar con una persona que con una banda de 4 o 5 integrantes. Con una persona es más fácil mandarlo de viaje que a 4 o 5 a promocionar su material. Con una persona es más fácil hacer un deal que con 4 o con 5. Y es mucho más fácil producir ese tipo de música, ¿no? ¿Verdad? Que hay canciones divertidísimas, por si acaso. No, claro, total. No le estamos echando bifa al reggaetón. Sí. No vas a ir a bailar like a Rolling Stone en una fiesta, ¿no? Pero... O sea, se podría, pero ya no es el momento. Entonces, lo popularizan tanto que ya se vuelve, como tú dices, valga la redundancia, en algo popular. Y entonces las nuevas generaciones, pues, es lo que ven y es a lo que aspiran. Como de repente tú y yo de pelados veíamos bandas y queríamos ir hacia allá. Y todo bien. Lo importante es que cada artista haga lo que claro, total. A la final, la cuestión es que igual, digamos, sí hay como que darle opciones, ¿no? Culturalmente también a los chicos. O sea, yo sí veo full igual TikTokers, peladitos que gracias a YouTube descubren a bandas de hace 40, 50 años. Por la democratización. Por eso te digo, el concepto de la guitarra y la voz nunca va a morir. Por más que si hay una época para que muera es ahora, porque no tiene espacios, no hay ventanas, porque todo está industrializado hacia estos géneros urbanos, ¿no?
Nos preguntan, hacen una pregunta muy, muy interesante en los comentarios. ¿Qué opinas sobre la importancia en Ecuador en general, sobre la importancia que le dan en Ecuador en general al arte y la cultura por parte de los entes públicos? Como en todos lados podría ser mayor, sí creo que el Ministerio de Cultura últimamente ha tratado de abarcar y ayudar a más artistas. Hay concursos, muchas veces nos quejamos de que no hay oportunidades, pero las oportunidades hay que buscarlas a veces. En nuestro caso te lo digo porque el último disco que vamos a sacar en junio es con el apoyo del IPSI, que es una entidad que está en el Ministerio de Cultura. ¿Qué significa el IPSI? ¿Tú te acuerdas? Instituto del Fomento de la Creación y la Cultura. Bueno, ya, entonces fue un concurso donde lo único que necesitabas para concursar era mandar una maqueta de tus obras, tener el RUAC, que es como el RUC, pero para artistas. Para artistas. Imagino que la A es de artistas. Sí, exacto. Y mandar tus maquetas. Pero y te das cuenta que hay tantos artistas con los que yo hablo y le digo, ¿concursaste? ¿Qué cosa? Pero bueno, ahí también es un error de promoción, claro. ¿no? Comunicación por parte del ministerio. Obvio. Justo el otro día estaba pensando, yo no sé el nombre del ministro de Cultura. Tuve que buscarlo en el gabinete y ahorita me acabo de volver a olvidar. Entonces, Marielena Machuca. Marielena Machuca. Claro. Y eso también es un error de comunicación por parte. Porque antes, dicho sea de paso, hubo un momento donde en cada cuadra veías algún tipo de influencia del Ministerio de Cultura. Para bien o para mal. Decía, firmado por el Ministerio de Agricultura. O este banner con ¿cuántos? 5 o 6 actrices ecuatorianas, Ministerio de Agricultura. Claro. Ministerio de Cultura. Ajá. Es decir, tenías eso. Sí. Digamos, sí deberían promocionar más. Porque la cultura, digamos, esta crisis de inseguridad, de delincuencia, también tiene que ver con la falta de opciones que tienen en los barrios marginales, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces yo creo que hay mucho por hacer, pero también es nuestro deber buscar y encontrar esos lugares. Claro. Como te digo en el ejemplo de nosotros, lo pudimos encontrar, concursamos con más de 300 obras, de más de 300 artistas, pero de Guayaquil no había ninguno, loco. De Guayaquil creo que habían 6. Más eran el de Quito y de la Sierra, lo que te lleva a la conclusión de que quizás en Guayaquil no estamos haciendo ese trabajo. Es verdad también, o sea, digamos, el círculo musical guayaquileño en cuanto a ese tipo de cosas es reducido, siempre ha sido reducido. Súper reducido y como que protestamos por todo y está bien, pero a veces es como... Yo tengo panas que me dicen, loco, eso de SAICE es un desastre. Le digo, loco, puede ser mucho mejor, pero es mejor estar ahí a no estar. Por lo menos, por lo menos me dan una tarjeta de Navidad, por lo pronto, registro mis obras, cobro un poco de regalías. Entonces también yo creo que nos falta muchísimo, sobre todo en un país como nosotros, donde las prioridades del gobierno son otras, porque siempre están chiros por A, B, C de motivo. Entonces necesitan primero... Solo en campaña pueden hacer todo, ¿no? O sea, exacto. Entonces, más presupuestos pues tienen otros ministerios. Claro. Pero lo poco que hay en la cultura, que por ley está destinado, hay que tratar de tocar esas puertas y decir, oiga, yo soy artista, estoy aquí, ¿qué podemos hacer? Protestar en ese sentido, no ser activos en ese sentido. Entonces nos falta muchísimo, pero mientras más artistas publiquemos cosas, mientras creemos más espacios, más audiencias, pues más nos van a escuchar. ¿Cuáles son tus bandas favoritas? Históricamente, de cualquier cosa. Dice, ¿a qué artista vuelve siempre? A los Beatles. De ahí soy muy noventero. Me encanta Pearl Jam y Nirvana. O sea, grunge. Grunge, total. Claro, por ejemplo, a la banda a la que siempre vuelvo yo es Oasis. Bandaza, claro. Amo Oasis. Sé todas las canciones de Oasis, todos los discos. Podría recitar la biografía de Oasis tranquilamente. Y claro, eso me llevo a los Beatles y a los Stones y demás. Sí. De ahí Latinoamérica, Soda Stereo, Full, Café Tacuba, Los Tres, por ahí más o menos. Yo era más de la onda Serú Girán, Hermoso Sui Serú Girán, Generis, claro. Por ahí las pastillas del abuelo, pero digamos, ese era como que el rango por el que me movía. Que son influencias chéveres para tener. Ahora, muy de cantautores. Pero ahí voy con esta pregunta. Esas bandas, por ejemplo, rock nacional argentino, tienen su propia identidad. Cuando tú escuchas una canción de rock nacional, fácilmente identificas quién es el artista. ¿Tú crees que aquí tenemos una identidad musical en Ecuador?
Sí. Porque cuando se pregunta, sobre todo en los medios más grandes, identidad musical de Ecuador, JJ, Claro. ¿no? Muy poco, los círculos más reducidos te sacan promesas temporales, ¿no? Por ahí, si hay uno que sepa qué es promesa Claro, temporal. pero ya promesas temporales Pero es un ya es nicho. recontra Un nicho, rebuscado. sí. Entonces, ¿tienes ahí algo que nos diga como que cuál es por ahí nuestra identidad? Yo creo que la identidad de nosotros es mucho el pasillo, que se deriva, claro, en el máximo exponente es JJ. De ahí hay bandas actuales que han tratado de llevar ese concepto un poco más allá. O sea, incluir eso en su música. Guardarraya en Quito hace cosas así. Alex Eugenio es un bolerista acá de Guayaquil que hace cosas de ese tipo. Y también Ecuador es un país, como yo siempre digo, como estamos en la mitad del mundo, es como que recibimos full influencias, loco. Entonces la paleta aquí musical ecuatoriana es como recontra variada. Encuentras cosas como las que te he dicho, gente que está tratando de llevar el bolero al pasillo a algo más moderno, pero encuentras bandas mucho más influenciadas por todos lados del mundo, como Somos la Máquina Camaleón. Suena súper de sierra, pero al mismo tiempo suena a Daft Punk. Yo qué sé. Bandas así, Da Pound también suena muy de Quito, pero tiene influencias muy gringas. Cometa a la larga es como una banda guayaca, pero como tú dices tiene influencias británicas o de rock latinoamericano. Entonces, al estar en la mitad del mundo es como que recibimos full influencias de cosas y sí tenemos como una voz muy peculiar que de repente acá nosotros mismos pues no nos resuena tanto, pero supongamos a editores de Spotify o gente así que conocemos, es como que esperan mucho los lanzamientos de bandas de Ecuador y siempre nos están dando un lugar súper destacado en playlists editoriales y demás. O sea, hay un movimiento aquí súper fuerte y consolidado que de repente acá a veces no lo notamos tanto, pero que dentro de Latinoamérica resuena full. Ok, eso es importante, por Sí. ejemplo, porque acá no se siente tanto como... Claro, hay mucha gente de afuera que me dicen, loco, ustedes tienen bandas, qué sé yo, te digo bandas de las nuevas, no qué sé yo, La Madre Tirana, Da Pound, La Máquina Camaleón, Tallos, Alex Eugenio, no sé, se me va. Sale Mileto, dice Sally Mileto. Nicolás Mora. Bueno, pues Sally Mileto ya tiene un recorrido grandísimo, ¿no? Increíble Sally Mileto. Sally Mileto es Tiene rock influencia de ecuatoriano. bolero y pasillo. Exacto. Rock libre ecuatoriano, dice Y Nicolás. nos dicen, loco, es increíble la cantidad de bandas que ustedes tienen publicando música que de repente en su país no son tan conocidas, pero que en otros lados las conocen. A mí me pasó cuando me enteré que el rock peruano tenía mucha historia. ¿Viste? Entras, por ejemplo... Inventaron el punk, Claro, supuestamente. básicamente. Y claro, me puse a escuchar. Claro, hay una etapa entre los 17 y 21 años donde comienzas a consumir música lo que encuentras. Sí. O a mí me pasó al menos así. Claro. Era Es la como mejor que... edad. Estaba, No hay problema, solo claro, hay música. buscas y comienzas a consumir y encuentras a estos manes peruanos que en el 62 ya estaban haciendo cosas que sonaban a Sex Pistols. Sí. Pero estaban vestidos de traje. Entonces tú dices, wow, esto es histórico, ¿no? Ujú. Y ahí comienzas a buscar, bueno, ¿y qué pasaba en Ecuador en ese tiempo? Y claro, toda la música latinoamericana o el rock latinoamericano Ajá. en ese tiempo estaba atravesado por las dictaduras, ¿no? Entonces Ujú. era normal que los pelados en este son de rebeldía quieran crear Exacto. eso de ahí. ¿Todavía se mantiene la rebeldía cuando crean música? O De ley. Siempre el músico yo creo que rebelde es por sinónimo naturaleza. de rebelde, de ver las cosas diferentes y lo expresa de todas maneras, de su música hasta cómo se viste, a todo. Somos personas diferentes, vemos el mundo diferente. Qué locura.